Revelado el increíble secreto detrás del Bo Varig 820 que transformó vidas para siempre. Mariana se quedó paralizada frente a la pantalla de su computadora. El brillo del monitor iluminaba su rostro pálido, mientras sus manos temblaban, escaneando rápidamente el contenido del correo inquietante. Las palabras de don Carlos resonaban en su mente. ¿Cómo era posible que su padre, el héroe de su infancia, formara parte de una tragedia que había marcado a su comunidad para siempre? La figura que había construido en torno a él empezaba a desmoronarse con cada nueva revelación que encontraba. ¿Qué secretos había guardado? La angustia y la determinación se entrelazaban en su pecho, produciendo un nudo que no podía liberar. Desde pequeña, mirar a su padre trabajar en el taller de aviones había sido su mayor alegría. Recordaba cómo su rostro brillaba cuando compartía anécdotas de su vida en el aire, de cómo cada motor que reparaba se convertía en una obra de arte en movimiento. Sin embargo, tras su fallecimiento, una sombra de incertidumbre comenzó a arrastrarse por su mente. Las palabras del viejo diario que encontró en el desván hablaban de un día fatídico, el Bo Varig 820, un vuelo que nunca debía despegar. Mientras profundizaba en su historia, Mariana sentía una carga más pesada sobre sus hombros. La lucha entre su deseo de seguir los pasos de su padre y su anhelo por descubrir la verdad la atrapaba en una trampa emocional de la que no podía escapar. El dilema estalló en su interior. ¿Qué haría su padre al saber que sus logros estaban manchados por un pasado oscuro? La imagen del ingeniero brillante que había admirado se ocultaba detrás de cada página del diario, revelando decisiones que la llevaban a preguntarse si había sido un protagonista heroico o solo una pieza más en un motor complejo lleno de errores. ¿Era posible que su búsqueda de la verdad la convirtiera en una traidora para aquellos que una vez veneraron a su padre? La ansiedad se apoderó de ella. Su corazón latía de manera irregular mientras imaginaba cómo la comunidad podría reaccionar a su investigación. La tensión crecía, un tira y afloja entre su ambición y el legado congelado por la tragedia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, a medida que seguía explorando, Mariana se vio obligada a confrontar el dolor ajeno de las víctimas del desastre, como un eco distante pero aterrador en su mente. Las historias de aquellos que vivieron en la sombra de la tragedia desnudaban su vulnerabilidad, y cada lágrima compartida era un recordatorio de la fragilidad de la vida. La presión de escuchar y entender toda esa miseria aumentaba. Cada paso que daba la acercaba más a una verdad desgarradora. La falta de respuestas se transformaba en un peso que la empujaba al abismo. Finalmente, un nuevo hallazgo desató una oleada de emociones. Un sacrificio desconocido de su padre, relacionado con el vuelo, estaba esperando a ser descubierto, dejando a Mariana en una encrucijada, una decisión que podría cambiar todo. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, donde cada elección podría arrastrar consigo no solo su futuro, sino también las memorias que había tejido con calidez. La pregunta agonizaba en su mente: ¿el precio de la verdad sería demasiado alto? Con el pecho encogido y el mundo girando a su alrededor, Mariana se preparó para dar un paso hacia lo desconocido, sintiendo que la mayor revelación todavía estaba por desplegarse. El nuevo descubrimiento que había hecho dejaba a Mariana atrapada en un mar de dudas. El sacrificio de su padre, mencionado en las crónicas del diario, insinuaba que había estado involucrado de formas que ella nunca había imaginado.
con un roce de incredulidad, se preguntó si su padre había tomado decisiones que podrían haberle costado no solo su vida, sino también la dignidad que ella había atribuido a su recuerdo. Esa revelación la llevó a plantear una dura pregunta: ¿qué tan bien conocía realmente a su progenitor? El amanecer la encontró inmersa en notas y documentos que había recopilado. Cada hoja estaba llena de nombres, fechas y eventos que parecían conformar una maraña sombría de errores y omisiones. Su intelecto estaba en alerta máxima, evaluando cada fragmento de información con la meticulosidad que había aprendido durante sus años de carrera en ingeniería aeronáutica. Pero la mente humana es frágil, y esta vez la lógica se mezclaba con sentimientos que dificultaban su análisis. Observó el reloj, notando que las horas se deslizaban con una agilidad desconcertante. A pesar de la presión del tiempo, Mariana tomó una decisión crucial. Debía confrontar a don Carlos. Era el único que tenía respuestas que ella necesitaba, y aunque le aterraba la idea de lo que podría descubrir, sentía que ya no podía seguir en la oscuridad. Sin embargo, la idea de acercarse a él requería un enfoque mental sólido. Preparó su discurso, cerrando los ojos para imaginar cómo empezar a articular sus dudas. La inquietud se cernía sobre ella, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad conllevaba riesgos. Cuando finalmente se presentó ante la puerta de don Carlos, su cuerpo temblaba ligeramente. Llamó con firmeza, el eco resonando en el pasillo. Al abrirse la puerta, la expresión de don Carlos cambió de sorpresa a preocupación en un segundo. No había palabras que pudieran suavizar el ambiente. El silencio se tornó denso. Mariana, comenzó, ¿qué haces aquí tan temprano? Mientras su corazón tamborileaba, Mariana tomó aire. En su mente, cada palabra contaba, y se sintió atrapada entre el deseo de protección hacia su padre y la necesidad de llamear la verdad. He encontrado cosas sobre mi padre, cosas que no sé si son ciertas. Su voz se quebró por un instante. Necesito respuestas. Ante sus ojos, don Carlos vaciló. Era evidente que se enfrentaba a un dilema: la decisión de abrir la caja de Pandora que guardaba secretos comprometidos. Su postura mostraba el peso de los recuerdos, unos que él había llevado responsablemente en su pecho durante años. Mariana sintió como las paredes de su fortaleza psicológica comenzaban a desmoronarse, y se preparó para una posible confrontación. No será fácil lo que estás pidiendo, Mariana. A veces, la verdad duele más de lo que podemos gestionar. Mi consejo es que pienses bien en lo que estás a punto de hacer, advirtió él, su voz un susurro grave, cargado de historia. Las palabras de don Carlos resonaban por dentro como campanas de aviso, un recordatorio de que cada paso hacia la verdad podía costarle mucho más que solo sus recuerdos. Pero Mariana también sabía que la negación sería un doloroso pacto con la ignorancia. No puedo seguir así. Necesito saber quién fue realmente. ¿Qué decisiones tomó? Respondió Mariana con una determinación renovada, quizás desarrollando una faceta de sí misma que nunca había conocido. Aquella conversación sería crucial. Enfrentarse a la verdad podía significar redescubrir no solo a su padre, sino también a sí misma. Sin embargo, la decisión de seguir adelante con la búsqueda la colocó en una encrucijada emocional. Mientras las primeras luces del día se filtraban por la ventana, Mariana se preguntaba si estaba preparada para el impacto que las respuestas podrían acarrear. Se sintió en una línea delgada entre la luz y la oscuridad, donde la verdad podría liberar o destruir. En la distancia, sentía que aún existían muchas cartas por descubrir. Era posible que la clave para entender su futuro fuese aceptar las sombras de su pasado. Esa pregunta la empujó hacia adelante, consciente de que la revelación final podía estar más cerca de lo que imaginaba. La tensión en su pecho notó un ligero escalofrío al darse cuenta de que la búsqueda apenas comenzaba. Tendría que decidir si estaba dispuesta a pagar el precio por la verdad, o si se encontraría atrapada una vez más en las redes del silencio. Mariana sintió como su corazón latía en un compás acelerado mientras se alejaba de la casa de don Carlos. Había tomado una decisión que cambiaría su vida, pero el peso de la incertidumbre seguía aplastando su pecho. La conversación había sido un giro inesperado en su búsqueda de respuestas, un paso que la había llevado a la orilla de un abismo emocional.
Ahora se encontraba en la encrucijada de lo que su padre había representado y de lo que estaba dispuesta a aceptar de su propia historia. Sus pensamientos giraban en torno a las revelaciones de don Carlos. Un torrente de información, a menudo confuso y doloroso, inundaba su mente. La idea de que su padre había hecho sacrificios sin escrúpulos la mantenía despierta por la noche. Era una herencia de decisiones equivocadas que debía enfrentar, no solo para entender a su padre, sino para entender quién era ella misma. Mientras montaba en su automóvil y se dirigía a la universidad, su mente se llenó de propósitos renovados. Mariana se dio cuenta de que su carrera en ingeniería no solo había sido una pasión, sino una manera de construir su propia identidad alejada de la sombra de su padre. Aquella búsqueda de la verdad se había entrelazado con su desarrollo personal, y ahora, con cada paso que daba en su investigación, se aproximaba más a un sentido de autosuficiencia. Al llegar al campus, el bullicio de estudiantes marcó un contraste vívido con su tumulto interior. Mariana se sentó en la biblioteca, rodeada por montones de libros de ingeniería y documentos sobre el Bo Varig 820. Junto a su investigación personal, sentía la necesidad de aplicar lo que ya conocía para no solo desentrañar la historia de su padre, sino también para cimentar su propia carrera. Como ingeniera, había aprendido a resolver problemas complejos y a tomar decisiones difíciles en momentos de crisis. Esa habilidad se convertiría en su aliada mientras indagaba en el oscuro legado familiar. Con cada página que pasaba, la conexión entre su historia familiar y su carrera se hacía más evidente. Se planteó la posibilidad de que, al comprender el pasado, podría gestionar mejor su futuro. En algún lugar entre las líneas de cada documento, Mariana comenzaba a vislumbrar destellos de su futuro profesional, un enfoque objetivo que podría revolucionar la manera en que se abordaban los accidentes aéreos en la ingeniería. Cada descubrimiento personal podía traducirse en innovación. Necesitaba consolidar su camino en física y psicología como ingeniera, combinando algo más que fórmulas. Buscaba aportarle un sentido humano a su profesión, un enfoque ético que había echado en falta hasta ese momento. Comenzó a esbozar ideas sobre cómo mejorar la estructura de las investigaciones tras accidentes aéreos, uniendo su experiencia personal con un compromiso profesional. Pero mientras elaboraba sus planes, la sombra de la posible verdad sobre su padre seguía cernida sobre ella, como un recordatorio constante de que los sacrificios a menudo tienen consecuencias imprevistas. La lucha interna por reconciliar su herencia con su futuro profesional se intensificaba. Mariana comenzó a preguntarse qué impacto podría tener su historia en su trabajo. ¿Sería capaz de lograr lo que se había propuesto sin despegarse del legado de decisiones erradas que habían marcado la vida de su padre? La resolución de Mariana se fortaleció también al pensar en cómo sus hallazgos podrían influir en otros, haciendo de su experiencia una referencia para el futuro en la aviación. Necesitaba transmitir su historia y de alguna forma evitar que otros repitiesen los errores del pasado. Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios de la universidad, se armó de valor al decidir que compartiría sus descubrimientos con su grupo de investigación. Había llegado el momento de abrazar su historia y presentarla como parte de su trayectoria. Sin embargo, ante la inminente exposición de sus hallazgos, una nueva pregunta emergía de su interior. ¿Qué pasaría si lo que descubriera sobre su padre comprometiera su carrera antes de que ésta realmente comenzara? Mientras la incertidumbre crecía, sabía que el grado de interacción entre su búsqueda de la verdad y su futuro profesional se tornaría más complicado. La noche se cernía sobre ella, pero Mariana se sintió iluminada por un nuevo camino por recorrer. Había llegado el momento de desvelar la verdad, pero también de prepararse para las repercusiones que podrían seguir. Su búsqueda no solo era personal, era una exploración hacia un futuro que aún no estaba escrito, y con cada paso que daba, la pregunta seguía resonando. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que el pasado le tenía reservado? Con cada amanecer, Mariana se sentía más impulsada a arrojar luz sobre las sombras que envolvían su vida y la de su padre. La resolución que había tomado se sentaba en su pecho como un peso ligero pero potente. Sabía que enfrentar la verdad implicaría riesgos, pero mientras se preparaba para la reunión en la universidad, se dio cuenta de que la incertidumbre era un motor de transformación.
El grupo de investigación se había comprometido a desarrollar un enfoque innovador sobre la seguridad en la aviación, y el día de su presentación se acercaba. Mariana se sentó frente a sus compañeros, con la mente rebosante de datos y teorías. Los rostros expectantes la empujaron a articular sus pensamientos con claridad. No solo presentaría datos técnicos, también expondría su crónica personal y sus motivaciones. Era el momento de entrelazar su historia con la ciencia. Mientras hablaba, sus manos temblaban ligeramente, no por el miedo, sino por la pasión que sentía. La clave para mejorar la investigación de accidentes no está solo en los números, sino en comprender la psicología detrás de cada decisión, sentenció. Las reacciones fueron variadas. Algunos compañeros aplaudieron su enfoque, mientras que otros la miraban con escepticismo. Esa división le dejó una sensación ambigua. Tenía que ser más persuasiva. Decidió entonces apelar a la intriga y al impacto emocional de su experiencia. Lo que me llevó a investigar esto fue la historia de mi padre, alguien cuyas decisiones han afectado no solo su vida, sino la de muchos. Las palabras resonaron en la sala. La mirada de algunos estudiantes se transformó en curiosidad genuina. Era un paso valiente enfrentarse a la carga familiar en un espacio académico. Tras la presentación, Mariana se quedó a charlar con un par de compañeros que se mostraron interesados. Una joven ingeniera compartió su propia historia de superación tras un accidente en familia. Ese sentido de conexión hizo que Mariana comprendiera que su búsqueda de la verdad no solo era un viaje personal, era un llamado a otros para reflexionar sobre la responsabilidad en la aeronáutica. A pesar de los momentos de admiración, una voz en su interior no dejaba de recordarle que su exposición sobre su padre podría desmoronar su carrera antes de que realmente comenzara. Mientras la noche avanzaba, esas dudas creaban un tumulto en su mente. La ansiedad se transformó en urgencia. Debía tomar decisiones fundacionales sobre cómo presentar sus hallazgos. Sus descubrimientos no solo definían su futuro profesional, sino también el legado que dejaría atrás. Se encerró en su habitación rodeada de papeles y notas. A cada minuto que pasaba, se enfocaba en construir una narrativa que no solo se centrara en el escándalo, sino en el aprendizaje que podía extraer de su dolorosa historia. El desafío estaba en encontrar un equilibrio entre la verdad y su pasión por la ingeniería, donde cada dato presentara una posibilidad. Sin embargo, mientras redactaba su discurso, un correo electrónico alteró su concentración. Un investigador reconocido la invitó a una conferencia sobre innovación en la aviación, con un espacio reservado para que compartiera su propuesta. Esa invitación la llenó de entusiasmo, pero también de ansiedad. Era la oportunidad que había estado esperando, pero la idea de hablar sobre su padre en un foro tan público parecía desalentadora. Mariana sintió la presión del tiempo avanzar. ¿Dónde estaba el límite entre su historia personal y su carrera profesional? Al mirar por la ventana hacia la ciudad iluminada, se dio cuenta de que estaba atada a un ciclo. Conocer para transformar su vida, pero podría ser considerada la hija del escándalo. Ya no podía dar marcha atrás. Con cada clic del teclado, la decisión se hacía más tangible. La presentación en la conferencia sería su momento clave. Era el instante en que la búsqueda de la verdad y su desarrollo profesional se unirían de forma inextricable. Pero al cierre de su escritura, una inquietante pregunta le asaltó. ¿Podría soportar el peso de la revelación y las repercusiones que podría conllevar? Mariana se preparaba para algo que podría definir no solo su carrera, sino también su esencia. Con el tiempo corriendo en su contra, entendió que la verdad venía acompañada de riesgos. ¿Estaba lista para abrazar los cambios que estaban a punto de desatarse? El eco de su propia historia la empujaba hacia adelante, pero al mismo tiempo la aterrorizaba. En cuestión de días, la respuesta a todas sus dudas podría revelarse. Mariana despertó antes del alba, el ruido del tráfico resonando a través de las ventanas. Los recuerdos de la noche anterior la abrumaron. Solo habían pasado unas horas desde que terminó de escribir su discurso. Sin embargo,
El tiempo que quedaba hasta la conferencia sintió ahora crucial. Su mente se centró en lo que estaba en juego: su credibilidad, su conexión con el mundo académico y, lo más doloroso, su relación con la verdad de su padre. Se puso en pie y decidió preparar un desayuno ligero. Mientras batía los huevos, su mente vagaba entre el futuro y el pasado. El viaje que la había conducido aquí, a la cúspide de su decisión, sacó a relucir tanto miedo como motivación. ¿Realmente era capaz de destapar una herida tan profunda en su familia? A medida que los pensamientos se agolpaban, una sensación intensa de determinación comenzó a tomar forma en su interior. La búsqueda de la verdad no era solo sobre el escándalo, era un camino de sanación, tanto para ella como para aquellos afectados por la tragedia. Con el estómago revuelto, se sentó a revisar sus notas. Tenía que ser más que persuasiva, debía impactar. Era el momento de no solo exponer datos, sino de construir un relato que hiciera sentir cada palabra. Empezó a trazar líneas de conexión entre su investigación y la historia de su padre. La acción humana, uno de los puntos centrales de su tesis, resonaba de manera más fuerte. ¿Cómo era posible que las decisiones de un solo individuo tuvieran un eco tan amplio en los demás? Mientras la luz del sol comenzaba a entrar por las ventanas, su mente se arrojó hacia otra cuestión. ¿Qué pasaría después de su presentación? Los ecos del pasado podían llevarla hasta un abismo en el que temía caer, o bien podría reescribir su narrativa junto a su padre. Esa idea emergió como agua clara en medio de la niebla mental, reavivando su pasión por la ingeniería y la aeronáutica. Se dirigió al campus con el pulso acelerado y con una gran carga de dudas en su interior. Cada paso hacia el auditorio era un empujón hacia el futuro. Tenía que recordar por qué había elegido esta carrera y cómo su historia estaba interconectada con la de esos aviones que cruzan cielos lejanos. Al llegar al edificio, notó un grupo de compañeros que se reunían afuera, sus murmullos llenos de expectativas. Mariana tomó un profundo respiro y se acercó. Tal vez su verdadero reto comenzaba aquí. La repercusión de su investigación era algo que aún no podía vislumbrar, pero ahora podía reconocer que tenía algo valioso que ofrecer. En el salón, el ambiente era electrizante. Los ojos de cientos estaban fijos en el escenario. Cuando le llegó el turno de hablar, el sudor en su frente se convirtió en su aliado. Pidió a su mente que se concentrara no solo en las palabras, sino en la historia que debía contar. Se plantó ante el micrófono. El eco de los murmullos se apagó gradualmente. Al inicio del discurso, ella sintió que su voz temblaba ligeramente. A medida que avanzaba, recordó a su padre, sus decisiones erradas y cómo éstas han nutrido su camino hacia adelante. El error puede ser un adversario o un maestro. Depende de cómo decidamos enfrentarlo. Lo que me impulsó a investigar no fue solo el deseo de comprender el accidente, sino de comprender a quienes viven con sus consecuencias, sentenció con firmeza. La sala, por un instante, se quedó en silencio. Incluso el murmullo en la parte trasera se suavizó. En su entrega, Mariana atrapó no solo la atención, sino también el corazón de su audiencia. Se sentía como si estuviera despojándose de cargas ocultas. La verdad era una espada de doble filo, pero en ese momento, cada palabra se convertía en un grano de arena que construía un nuevo camino. Al cierre, un fuerte aplauso resonó, y su seguridad se reafirmó. Había dado un paso monumental, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Sin embargo, mientras sonreía y aceptaba los aplausos, una voz interna cuestionaba si realmente había revelado todo. ¿Había dejado algo sin decir? ¿Algún aspecto que aún guardaba en las sombras? La inquietud regresó. Aquel primer paso había sido crucial, pero al mismo tiempo un nuevo dilema se alzaba. Tras la conferencia, se aproximaba una reunión con un grupo de investigadores que debatirían su propuesta. ¿Sería capaz de abrirse completamente? Mariana sintió cómo la emoción se mezclaba con el miedo. Lo que había comenzado como una presentación se transformaría en un nuevo reto. Podría abrir el capítulo más doloroso de su vida y al mismo tiempo cambiar la narrativa de su futuro. La decisión estaba en el aire, esperando a ser revelada. Todo podía cambiar en un instante y la verdad finalmente podría encontrar su forma. Mariana salió del auditorio con una mezcla de alivio y ansiedad que abrumaba su ser. La ovación la seguía como un eco resonante, pero cada aplauso también venía acompañado de una preocupación creciente.
Se sintió en una burbuja, flotando entre la validación que había recibido y la carga emocional que aún pesaba sobre su corazón. Había expuesto su trabajo, sí, pero aún quedaban sombras por desvelar. Las luces del vestíbulo brillaban intensamente y la gente iba y venía, absorta en conversaciones y reflexiones sobre los temas tratados. En medio de la penumbra de su mente, previó la reunión que la esperaba dentro de poco, un grupo de investigadores renombrados, quienes pronto decidirían el rumbo de su proyecto. Se sentó en un rincón solitario y revisó de nuevo sus notas. Esa decisión de navegar entre el desasosiego y la búsqueda de la verdad no había sido fácil. Entre los garabatos, un pensamiento surgió con fuerza. ¿Qué pasaría si revelara la verdad completa sobre su padre? No podía sacudirse de la mente esa inquietante pregunta. Aunque su discurso había sido una reivindicación de su trayectoria, el episodio más doloroso de su historia seguía sin ser abordado. Con un profundo respiro, recordó la insistencia de su maestro de ética, quien decía que la verdadera ciencia siempre debe ir acompañada de responsabilidad moral. ¿Acaso podría su historia ser un testimonio de esta interacción entre la verdad y el deber? Se preguntó si había una manera de narrar su relato sin que se convirtiera en una traición hacia su padre. Esa tarde, el salón donde tendría lugar la reunión ya había comenzado a llenarse. Las caras conocidas y desconocidas se unían en un ambiente que no podía evitar sentir como intimidante. Mariana conocía el peso que llevaban sus hallazgos. Los datos que había recopilado eran poderosos, pero ¿sería capaz de compartir su propio viaje emocional como un componente de su presentación? Mientras aguardaba su turno, pensó en lo que realmente deseaba comunicar. No se trataba únicamente de los aviones, ni de la física detrás de su vuelo. Se trataba de las decisiones humanas, de las historias entrelazadas, y de las vidas tocadas por un accidente que había marcado su vida para siempre. Cuando finalmente le llegó el momento, se levantó con paso firme. Sintió que la vulnerabilidad podía jugar a su favor. Con la mirada al frente, no tuvo miedo al hacer el primer comentario. Hoy no solo hablaré sobre estadísticas y análisis técnicos. Hoy es sobre la verdad que está a menudo oculta entre los números. Las miradas la atravesaron mientras continuaba. Los errores de un individuo pueden parecer simples cifras en una página, pero las verdaderas historias detrás de ellos merecen ser escuchadas. A la altura de su exposición, sintió cómo su voz se fortalecía. A medida que explicaba cada hallazgo que había logrado, empezó a entrelazar su propia narrativa personal, revelando momentos de duda y rabia. Cada palabra se sentía como un ladrillo que cimentaba su propio camino hacia la autoaceptación. Sin embargo, al finalizar, la sala quedó en un expectante silencio. Los rostros de sus compañeros reflejaban una variedad de emociones, desde la admiración hasta la sorpresa. Hacía tiempo que Mariana no entendía el verdadero impacto de su historia, pero sabía que había abierto una puerta que podía transformarla. Mientras abandonaba el salón, recibió miradas de aprobación de algunos de los investigadores, pero, más notablemente, notó la tensión de otros que no parecían estar dispuestos a aceptar la complejidad de lo que había compartido. La experiencia fue intensa, pero no podía continuar en esa inercia. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, y Mariana se sintió agotada, pero impulsada, como si cada paso que había dado la acercaba un poco más a desvelar la totalidad de su verdad. Pero, justo cuando creyó que podía tener el control de su narrativa, un compañero se acercó. Le habló de un archivo olvidado, un documento que podría cambiarlo todo. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente sucedió? Su voz resonó en el fondo de su mente, como el último rembrete de que el viaje apenas comenzaba. Mariana sintió que una nueva fase de su crecimiento, tanto personal como profesional, estaba a punto de desplegarse ante ella. Mariana se quedó paralizada ante las palabras de su compañero. La idea de un documento oculto, una clave para entender la tragedia que había marcado su vida y la de tantos, la impulsó a un torbellino de emociones. La búsqueda de la verdad parecía finalmente al alcance de su mano, pero la bomba emocional seguía latente en su interior. ¿Estaba realmente lista para explorar las entrañas de ese secreto? A medida que los minutos avanzaban, la tensión crecía. El eco de sus propios pensamientos la mantenía en vilo. Su mentor siempre le decía que en la ciencia no hay espacio para los secretos. Los datos estaban ahí para desentrañar realidades.
Pero al mismo tiempo, Mariana sabía que los secretos también podían proporcionar respuestas reconfortantes. El dilema moral la atosigaba. ¿A qué costo desenterrar verdades? ¿Debería mantenerse al margen, proteger a su familia y a su padre, o enfrentarse a lo que podía ser una revelación devastadora? Con un impulso decidido, se dirigió hacia el compañero que había mencionado el archivo. Le pidió que le mostrara lo que sabía, sintiendo cómo el latido de su corazón aumentaba con cada paso que daba. En su mente, la imagen de ese famoso vuelo se dibujaba más clara, el accidente que había llevado a la muerte a tantas personas en un instante fugaz, el giro trágico en su propia vida. Y ahora, como si finalmente se le presentara la oportunidad de perder el miedo, deseaba adentrarse en aquellos detalles que el tiempo había mantenido ocultos. Al llegar a su compañero, intercambiaron palabras rápidas antes de dirigirse a un despacho. La habitación estaba repleta de documentos, gráficos incomprensibles y materiales dispersos. Pero fue un viejo cuaderno, desgastado por el tiempo, lo que llamó su atención. Era evidente que contenía información valiosa, posiblemente detalles olvidados respecto a las circunstancias de la tragedia. Mientras hojeaba el cuaderno, una mezcla de emociones se apoderó de ella. La rabia, el miedo y la resolución se entrelazaban como hilos invisibles. Cada fragmento que leía parecía llevar consigo un eco del pasado. A medida que las palabras se sucedían, comenzaba a percibir la historia oculta que había estado ignorando. Aquellas páginas estaban llenas de nombres, fechas y eventos que no solo narraban un accidente, sino también la red de decisiones que lo habían llevado a ocurrir. La revelación fue penetrante. Había tantos elementos que ignoraba, tantas omisiones que podrían haber cambiado la forma en que había visto a su padre y a su historia familiar. ¿Podía realmente cargar con esta nueva información sin la influencia del rencor? Un diálogo interno comenzó a florecer. Se le presentaba la oportunidad no solo de desafiar su percepción del pasado, sino de forjar un nuevo camino hacia el futuro. Al cerrar el cuaderno, Mariana sintió que había dado un paso hacia un abismo que podría cambiar su vida para siempre. ¿Qué sería de su trabajo si un día decidía compartir esta verdad? Si optaba por exponer todo lo que había encontrado. La paradoja era perturbadora. Cuanto más se adentraba en la revelación, más se daba cuenta de que su propio viaje había estado entrelazado con esos mismos hilos, desafiando lo que creía conocer. Mientras sus pensamientos se arremolinaban, el estruendo del ambiente exterior se desvaneció, dejando un vacío ensordecedor. Mariana sintió cómo su vida estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo, uno donde la resolución y la claridad podrían quizás finalmente acompañar su dolor. Sin embargo, la pregunta que quedaba en el aire era inquietante. ¿Realmente estaba dispuesta a enfrentar la respuesta que esa documentación ocultaba? ¿Y si al buscar la verdad, ella se convertía en la autora de una historia aún más trágica? Su corazón latía con fuerza y decidió que, sin importar el costo, era hora de descubrir lo que realmente había sucedido. La puerta de aquel despacho se entreabrió y su compañero le lanzó una mirada significativa que indicaba que no había retorno. Aquella búsqueda no solo transformaría su vida, sino también la historia del accidente que había marcado su infancia. En su interior, Mariana supo que, a medida que se acercaba a la verdad, un nuevo camino se forjaba entre sombras y luces. Cuando la conociera por completo, Mariana se daría cuenta de que había entrado en una encrucijada de la que no podría escapar. ¿Acaso la verdad realmente liberaría su carga o la convertiría en esclava de su pasado? Con cada latido, la respuesta se acercaba. El cuaderno que Mariana sostenía con firmeza se volvía más que un simple documento, se sentía como un artefacto de poder. Cada página que leía era un eco reverberante de mentiras y verdades que se habían entrelazado a lo largo de los años y que ahora esperaba deshacer. Sin embargo, el proceso no resultaba fácil. Las palabras se convirtieron en espinas mientras trataba de separar los hechos de la ficción de su propia historia familiar. La decisión de adentrarse en esa búsqueda no solo era un acto profesional, sino un desafío personal, una expedición a su propio corazón herido. Mariana se encontraba atrapada en un mar de dilemas éticos. Si compartía lo que había encontrado, no solo podría cambiar la narrativa del accidente, sino también poner en tela de juicio su vida familiar.
El miedo a la destrucción de su estabilidad emocional la llevó a cuestionar su propia valía y su trabajo. En ese instante, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Qué pasaría si sus descubrimientos revelaban la verdad sobre la responsabilidad de su padre, un hombre al que había idealizado a pesar de su ausencia? La rabia que había sentido por las circunstancias de su vida florecía en su interior, desafiando los recuerdos de un padre protector. Era una lucha interior que la mantenía despierta por las noches, y ahora aquel cuaderno la estaba empujando a una confrontación directa con esa imagen idealizada. Mientras continuaba con la lectura, un nombre específico se destacó: Manuel Torres. Era un responsable en la operación del vuelo, alguien mencionado en los informes como clave en el desarrollo de los acontecimientos. La lógica de Mariana la llevó a investigar más sobre el papel de Torres. Era ese el hombre que podría tener las respuestas que necesitaba. La posibilidad de confrontar a alguien que había estado en el centro del desastre parecía al mismo tiempo aterradora y liberadora. Decidida a ser proactiva, Mariana trazó un plan. Cada día investigaría más sobre ese nombre, siguiendo la línea de tiempo del accidente hasta llegar a los detalles más finos que podrían ofrecerle respuesta. Sabía que se adentraría en un terreno peligroso. Cualquier descubrimiento podía desencadenar una verdad desoladora que arrasaría con la vida que conocía. Pero tenía que hacerlo. Era su deber como científica y su deseo íntimo de comprender la realidad que había moldeado su existencia. Al final del día, Mariana se sentó frente a la computadora, rodeada de carpetas, documentos y el indispensable cuaderno desgastado. El silencio la envolvía, incitándola a reflexionar sobre lo que había comenzado. Su mente sabía que el conocimiento a veces se siente como una carga pesada, pero sentía que esa carga debía ser levantada. Así, comenzó a escribir un listado de preguntas que ansiaba responder. ¿Qué decisiones llevaron a la tragedia? ¿Quiénes eran los responsables y cómo actuaron tras el accidente? ¿Qué secretos se habían mantenido ocultos para proteger a las personas involucradas? A medida que anotaba, una inquietante conexión comenzó a forjarse entre sus preguntas y aquellas verdades que habían permanecido en la oscuridad. Se dio cuenta de que la búsqueda de respuestas era más que un acto de descubrimiento. Era una necesaria reivindicación de su propia identidad. El viaje podría llevarla a reconocer sus propios miedos y anhelos, deshacer los nudos de culpa y rencor que había dejado en el camino. Mientras se levantaba para preparar una taza de café, sintió la presión en su pecho. La sensación de que cada paso la acercaba más a lo desconocido. Esa mezcla de incertidumbre y determinación la llenó con una nueva energía. Necesitaba encontrar a Manuel Torres, no solo para atender su curiosidad feminista, sino para descubrir la verdad tras su historia, la historia que la rodeaba. Lo que no sabía era que el encuentro con Torres la llevaría a un enfrentamiento que cambiaría la trama de su vida, y que, tal vez, ese día tan esperado ya no estaba tan lejos. La verdad, pensó, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Pero su búsqueda estaba lejos de concluir. Aún quedaba un paso más por dar, y esa acción la llevaría al borde de su transformación personal. Con un último trago de café, Mariana se dispuso a dar el que se convertiría en su primer paso hacia esa verdad inevitable, sin imaginar que lo que estaba por descubrir podría sacudir los cimientos de su existencia. Estaba realmente preparada para enfrentar lo que venía. La incertidumbre crecía, y con ella, la promesa de un desenlace aún más intenso. La mañana siguiente llegó envuelta en una bruma densa, como si el universo mismo quisiera proteger a Mariana de lo que estaba a punto de desvelarse. Se sentó en el mismo rincón de su oficina, mirando por la ventana donde la lluvia caía a raudales. La imagen del velo gris era casi premonitoria, como si cada gota llevara consigo un fragmento de lo que una vez fue su vida. Mariana revisó las notas escritas la noche anterior, ahora llenas de preguntas que clamaban respuestas urgentemente. La figura de Manuel Torres se convirtió, en su mente, en el símbolo de la verdad que necesitaba desenmascarar. Esa necesidad ardía en su interior, impulsándola a tomar decisiones que desafiarían lo que había sido hasta ahora. Había sido una investigadora cautelosa, pero este descubrimiento la instaba a ser más valiente. Con el teléfono en la mano, preparó su primer contacto. La estrategia era simple: encontrar un número de contacto de Torres usando redes profesionales y registros públicos. El primer intento fue infructuoso.
casi desalentador. Pero no se permitiría rendirse. Aplicó una técnica que había aprendido durante sus años de investigación, el principio de bucles de retroalimentación, una forma de ajustar su enfoque hasta encontrar el camino correcto. Mientras mantenía la mente activa, también se sintió abrumada por la culpa. La posibilidad de que la verdad pudiera afectar a su familia la llenaba de dudas. No obstante, había desarrollado una filosofía interna. La verdad erguida sobre la mentira siempre daría frutos maduros, pero solo podía florecer si se cultivaba con valentía. Se repetía a sí misma que el propósito de su búsqueda era mayor que el miedo. Pasaron horas, y después de investigar cada rincón virtual, logró obtener una dirección de correo electrónico de Torres. La pulsación de sus dedos sobre el teclado sonaba como una declaración de guerra contra el silencio. Cada palabra escrita era cuidadosamente elegida, reflexionando sobre cómo poner en palabras el mensaje que transmitiría. Al darle clic a enviar, sintió una mezcla de liberación y ansiedad. Había cruzado una línea. El resto de la tarde transcurrió entre la espera y la inquietud. Su mente divagaba entre posibles escenarios, desde un indignante silencio por parte de Torres hasta una respuesta reveladora que había estado esperando. Mientras tanto, comenzó a pensar en la idea de que su vida profesional y personal se enfrentaban a un cambio radical. Esto era más que un simple trabajo, era una inmersión en sus propias raíces. Días pasaron, y el contacto con Torres no se concretó. Sin embargo, la espera la llevó a la reflexión sobre su trayectoria. Empezó a visualizar su vida de otra manera. En lugar de seguir la línea cronológica de sus hallazgos, comenzó a explorar sus emociones más a fondo. Estos momentos de introspección la hicieron entender que lo que estaba buscando no era solo la verdad sobre el accidente, sino aceptar su identidad compleja. ¿Era una hija desilusionada o una mujer valiente dispuesta a reclamar su historia? Con cada día que transcurría, Mariana se encontró a sí misma enfrentando un dilema moral más profundo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por desvelar la verdad? En cada búsqueda, en cada pregunta lanzada al vacío, redescubría aspectos olvidados de su carácter, la resiliencia y el deseo ardiente de justicia. Pero cada descubrimiento también era un recordatorio de que las consecuencias de mantener la verdad a la luz podrían transformarse en una carga pesada. Finalmente, casi 2 semanas después del primer correo, recibió la respuesta de Torres. Mariana sintió un estremecimiento que recorrió su espalda. Estaba a punto de abrir un mundo que podría cambiarlo todo, una trama arriesgada entre la verdad y la traición. Con el corazón acelerado, comenzó a leer. «Estoy dispuesto a hablar contigo, pero debes saber que la verdad no siempre es lo que parece». Cada palabra de Torres parecía resonar en su mente, como un eco del pasado, preparándola para un enfrentamiento lleno de revelaciones. ¿Podría esta verdad finalmente liberar su alma o condenarla aún más? Esa pregunta retumbaba en su interior, dejándola con una sensación inquietante de que la aventura apenas comenzaba. ¿Estaba realmente lista para afrontar lo que vendría? Mariana se sentó en la silla del pequeño café de la esquina, su corazón palpitando con fuerza. Frente a ella, la taza de café humeante parecía un alivio temporal al torrente de nervios que la dominaba. Había logrado asegurar su primera reunión con Manuel Torres, el hombre que podría desvelar los oscuros secretos que la habían perseguido durante tanto tiempo. Sin embargo, saber esto no la liberaba del caos emocional que la invadía. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el costo de revelarla era incierto. Los días de espera le habían permitido reflexionar sobre su propia identidad. Ya no era solo la hija de un ingeniero que había cimentado su carrera soñando con seguir la estela de su padre. Ahora se encontraba en un punto pivotal, uniendo su pasado familiar con su futuro profesional. Decidió que su misión iba más allá de descubrir simplemente la verdad. Se trataba de entenderla y, si fuera necesario, redimir el legado que tan fuertemente había influido en su vida. El tiempo pareció alargarse mientras el café se enfriaba. Cada sorbo era una invitación a la introspección. ¿Qué pasaría si la verdad de su padre resultara ser inquebrantablemente dolorosa? Se sintió navegando entre un mar de incertidumbres, pero un nuevo sentido de empoderamiento comenzó a formarse en su interior. Podía verlo claramente ahora. La búsqueda de la verdad, sin importar cuán difícil o desagradable, era un paso hacia la libertad personal. Cuando Torres finalmente llegó, sus miradas se encontraron. Él parecía una figura imponente, pero al mismo tiempo viejo y cansado, como si el peso de su pasado le abrumara. Se sentaron juntos y la conversación fluyó,
desde los hechos del Bo Barrig 820 hasta las decisiones que habían llevado a la tragedia. Manos temblorosas de ambos en instantes vulnerables, cada revelación traía consigo un ecosistema de emociones. Tu padre fue un buen hombre, pero debió hacer decisiones difíciles y a menudo poco populares, comenzó Torres, su voz cargada de gravedad. Las palabras resonaban en el pecho de Mariana como un tambor. Algo en su interior se resquebrajaba mientras trataba de asimilar lo que estaba escuchando. La figura heroica que había proyectado sobre su padre comenzaba a caer, desmitificada por los errores y las prácticas cuestionables que habían derivado en la tragedia. El diálogo se tornó intenso, pero Mariana no se dejó llevar por la desesperación. En cambio, cada respuesta la acercaba a una comprensión más plena de quién era y hacia dónde quería ir. La verdad, aunque dolorosa, era también una poderosa herramienta de liberación. En ese momento, Mariana comprendió que la redención podía surgir incluso de las historias más complejas. Con cada pregunta formulada, también surgían recuerdos de su padre que había ignorado, sus inseguridades, sus propios sacrificios, el amor profundo que siempre había intentado darle, incluso si eso implicaba decisiones difíciles. Mariana no quería ver a su padre como un mártir, ni como un villano. Quería encontrar su lugar en el relato, reivindicar su herencia sin caer en la trampa de la idealización. La conversación concluyó con un nuevo entendimiento. Manuel Torres dejó que su historia resonara claramente en los muros del pasado. Aquella reunión se convirtió en el ancla que Mariana necesitaba para cimentar su autodeterminación. Con el cuaderno de notas en manos, entendió que no solo investigaba por el nombre de su padre, sino por el requerimiento de desmitificar el carácter humano que habitaba en su ser. Al salir del café, el mundo parecía más brillante. Había confrontado la verdad y no había cambiado su amor por su padre, sino más bien lo había matizado. Ya no era solo la sombra de la tragedia, sino una mujer capaz de construir su propia narrativa. La resolución de enfrentar los errores del pasado había emancipado a Mariana, alejando los fantasmas que le habían atormentado. Con renovada confianza, comenzó a trabajar en un proyecto que fusionaría todo lo aprendido, un análisis sobre las decisiones en la ingeniería aeronáutica, tomando en cuenta las repercusiones éticas y humanas detrás de cada error. Ya no solo quería ser una ingeniera, sino una profesional consciente. La historia de su padre sería una parte de su mundo, pero no definiría su carrera futura. Esa sería su obra, un reconocimiento a las vidas perdidas que la tragedia había arrastrado, junto a un compromiso de ayudar a otros a no repetir los errores del pasado. Mariana había dado un paso decisivo. Había encontrado su voz, su lugar y su propósito. La transformación de enfrentarse a su legado truncado se había convertido en un viaje hacia la redención personal y profesional. El camino frente a ella estaba lleno de promesas y aspiraciones. La búsqueda de la verdad había sido el catalizador que la llevó a conquistar su identidad y sus aspiraciones, liberándola de las ataduras del pasado. Ahora su historia estaba lista para ser contada, y con cada paso que daba, la claridad brillaba en su camino. La verdad, finalmente, la había llevado a casa. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que están por venir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora y ayuden a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.